¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a empezar a trabajar algunas cuestiones filosóficas, ¿sí? Del arte en la Edad Media, algún acercamiento ya de corte filosófico. ¿Cómo planteamos el programa? No sé si se acuerdan, si lo han visto, ahí está colgado en la página. Lo trabajamos un poquito al principio del año. La idea es hacer a una pregunta fundamental, ¿sí? A una pregunta filosófica a cada una de las edades. ¿Sí? O sea, estamos respetando un orden histórico, un orden cronológico, en tanto en cuanto así está planteado un poco el diseño curricular de la unidad estética en el diseño de la escuela secundaria. Pero en vez de ver solamente una cuestión de tipo histórica, si vamos a hacerle una pregunta filosófica a cada una de estas edades. La primera edad, que es la edad antigua, nosotros le preguntamos si el arte era una copia, si es mímesis. ¿Es el arte una copia? Y ahí trabajamos cuestiones acerca de lo que dijo Platón y lo que dijo Aristóteles, que eran respuestas bien diferentes. A la Edad Media le vamos a hacer otra pregunta, ¿sí? Filosófica. Le vamos a decir, ¿para qué sirve el arte? Se lo podríamos haber preguntado a otra edad, pero ya vamos a preguntar a la Edad Media y vamos a ver la Edad Media que nos contesta. ¿Para qué sirve el arte? Y ella nos va a dar algunas respuestas. Hay un montón de voces que van a sonar acá, muchas de ustedes, muchas de estas seguramente ya las conocen. Bien, comenzamos a ver qué tenemos para ver el día de hoy. Porque en primer lugar, en la Edad Media, en primer lugar, los medievales no sabían que eran medievales. Esto es algo que tenemos que tratar de entender. Ningún medieval va a pensar que es medieval. O sea, el señor del siglo VII, el señor del siglo VIII está convencido de que vive en la misma época de Aristóteles o la misma época de Plotino o de San Agustín. O sea, no está esta idea de las edades y de partir la historia occidental en periodos de tiempo con hitos históricos de fin y de inicio. Es una visión moderna enciclopedista y de historia lineal que aparece en la modernidad y con el iluminismo. El medieval, el señor del siglo que vive en el siglo VIII, que vive en el siglo 1000, en el año 1000, que está convencido de que vive en la misma época de Aristóteles. ¿Sí? No ve un corte, no ve un salto en el tiempo. Esto por un lado. Por otra parte, ya la idea de medieval habíamos hablado en algún momento que ya es un corte, es un nombre peyorativo. Esta idea de que es un trozo de historia que está en el medio, es un trozo, sí, de años, son un montón, que está en el medio, entre aquella gloria griega, sí, esos maravillosos padres griegos, y nosotros los iluminados, sí, van a decir los modernos. Y nosotros somos los iluminados, entre comillas, dicen los modernos, estamos a unos cientos y más de 1000 años, ¿sí? De nuestros padres griegos, que de los que fuimos separados por estos años de oscuridad. Y esta idea de que la Edad Media fue oscura, ¿sí? y que fue irracional y que no hubo pensamiento. Bien, todo esto es una imagen peyorativa, y reducida, simplificada, de la Edad Media. Y ya el nombre en sí mismo es porque es algo que no tiene una entidad en sí, es algo que está en el medio, ni siquiera tiene un nombre propio. Bien, entonces, salvando estas cuestiones que son historiográficas, entonces, volvamos al punto. Ningún medieval se siente medieval, se sienten antiguos. ¿Qué idea vamos a tener de arte en la Edad Media? Bueno, no muy diferente a la idea de Tecne griega, si hay una continuidad. Y ahora estamos en un mundo latino, va a ser el ars, sí, pero en el ars subyace la idea de artesano, de artesanía. Si acá sí ya son familias de artesanos que se van pasando los secretos de generación a generación, pero cuando hay que decorar una iglesia se llama una familia de artesanos. Y no firman la obra, no sabemos sus nombres, sí, quedaron en el anonimato, así como queda el anonimato el carpintero que hace una mesa, o queda el anonimato del albañil que hace una columna. Bueno, el artista, lo que hoy llamaríamos artista, en su momento es un artesano que va a quedar en el olvido del anonimato de la historia, ¿sí? Entonces, está la idea de arte en el sentido de artesanía, y todavía no está la idea de autonomía en el arte, ¿sí? Esta idea de que el autor firma, de la individualidad, eso todavía no existe, es impensable. Así que no pongamos categorías modernas en una etapa en la que esto sería inconcebible. Y por otro lado, hay algo muy fuerte que, digamos, y acá está la respuesta, y vamos a tratar de sostenerlo un poco en esta clase y en la próxima, es ¿para qué sirve el arte? Bueno, el arte de la Edad Media va a tener una función pedagógica, la Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres. Si pensemos que toda la población medieval, o en su mayoría, sacando los hijos de los nobles, aristócratas digamos, y gente ligada al poder, el pueblo no lee y no escribe.
De hecho, hasta ni siquiera hablan todos latín, porque hablan por ahí dialectos propios de sus territorios. Entonces, hay que enseñar el cristianismo a miles de personas que no pueden leer y escribir y que ni siquiera entienden, en muchos casos, la misa en latín que todos los domingos van a escuchar. Entonces, de pronto el arte va a asumir la función de explicar el cristianismo. Y esto no es poca cosa, porque esto hace que es un quiebre y es de alguna manera, en este sentido, el arte encuentra en el cristianismo y en la enseñanza del cristianismo dentro de la Iglesia Católica específicamente su lugar de desarrollo. Y más que desarrollo, su lugar de supervivencia. Sí, el arte encuentra en la Iglesia Católica y la necesidad de enseñar el cristianismo a los pobres, entre comillas, que son los que no leen y los que no en muchos casos no ni siquiera entienden latín, va a encontrar su nicho ecológico, su lugar de supervivencia. Esto no es una tesis mía, por supuesto, lo va a citar. Nosotros estamos siguiendo básicamente el texto de Oliveras, ¿sí? Como siempre, estamos en el área donde, después de haber visto antigüedad, llegamos arte y belleza en la Edad Media. En la edición que yo tengo en la página 94, ahí, la cámara, no, así, ahí está, estoy con la cámara al revés. Ella cita a Gadamer, Oliveras, y acá lo que hice fue directamente sacar el extracto entero, porque está muy sacado de contexto la cita que ella hace de Gadamer, y de hecho les voy a dejar como bibliografía para esta clase un poco algunas páginas de Gadamer. ¿Qué está explicando Gadamer acá? La cita de Gadamer en el texto de Oliveras es la que ustedes tienen acá al final, que dice: nuestra conciencia cultural vive ahora en gran parte de los frutos de esta decisión. O sea, de que la Iglesia Católica elija la expresión visual para enseñar el cristianismo. Vamos a ir un poquito antes porque es una forma de entender. Vamos a empezar para no leer todo. Dice: pero piénsese sobre todo en la postura que adoptó el cristianismo hacia la tradición artística con la que se encontró. Fue una decisión de índole secular, la de rechazar la iconoclastía o iconoclastia, lo van a encontrar de las dos maneras. Fue una decisión de índole secular la de rechazar la iconoclastía. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. La iconoclastía o iconoclastia es el rechazo a las imágenes, ¿sí? Que apareció en el desarrollo final de la Iglesia cristiana en el primer milenio. Sí, apareció un fuerte carácter iconoclasta en los últimos, digamos, podemos decir siglo VIII, siglo IX después de Cristo, justo antes de lo que es el románico. Que en realidad es la iconoclastía es una postura frente a la Iglesia de eliminar las imágenes de las iglesias, porque estas pueden provocar idolatría en el pueblo. La idolatría, saben que en los textos bíblicos está sumamente condenada, tanto en el Antiguo Testamento, que te dice directamente Éxodo: no te harás imagen de nada en el cielo, de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, ¿sí? Ni te postrarás ante ella, ni le rendirás culto. Entonces hay una provisión, digamos, está en los mandamientos y está dentro de las bases más profundas, ¿sí?, del judaísmo, la idea de no postrarse y de no venerar y de no rendirle a culto a ninguna imagen hecha. De hecho, los que han ido a catecismo, tienen una formación cristiana, se acuerdan toda esta escena del becerro de oro, cuando Moisés sube al monte y encuentra que el pueblo se había hecho una especie de imagen de un becerro para adorar, porque sentían que Dios los había abandonado, y que esto es un quiebre en la historia del pueblo judío. Bueno, entonces, el cristianismo primitivo conservó mucho esta idea de no hacerse imágenes. Por eso fíjense que en el paleocristiano ni siquiera se dibuja a Cristo, ni siquiera está la imagen, es un Cristo alegórico. Tenemos un buen pastor, tenemos la imagen del pez, de la paloma, pero no tenemos un Cristo dibujado. Y esto, digamos, a lo largo de los años va tomando forma a tal punto. Fíjense que en el arte bizantino tenemos estas imágenes planas, que no son seductoras, que son todas iguales, y va tomando un carácter muy específico, a tal punto que ya en el siglo VIII y en el siglo IX comienza una fuerte enfrentamiento entre la Iglesia romana ortodoxa, ¿sí?, el Imperio Romano Oriental, ¿sí?, y lo que sería la Iglesia Católica del Imperio Occidental, ¿sí?, la parte occidental con la parte oriental. ¿Por qué? Porque durante todo el Imperio Bizantino
la Iglesia Católica, que antes de que se partiera en 1054, la oriental de la occidental, no estamos hablando de los imperios, estamos hablando de las iglesias, y la Iglesia Católica se divide. Antes de que del gran cisma, que es lo que vimos en alguna clase hace un tiempito, las discusiones más fuertes giraban en torno a esto de las imágenes, donde todos los emperadores, digamos, la iglesia romana, bizantina, o mejor dicho, la iglesia romana oriental, tenía un fuerte carácter iconoclasta, ¿sí? De conservar en todo caso imágenes que sean dibujos, para que sean didácticos o pedagógicos, pero no usar imágenes tridimensionales que pudieran tentar al pueblo en la idolatría, ¿sí? Y es por eso, y hasta tienen reticencias de hasta representar a Jesús. Tienden siempre a representar a la Trinidad o a los tres para que no haya una imagen ante la que el pueblo se sienta tentado de idolatrar, ¿sí? Para evitar la ira de Dios y el castigo de Dios, porque es un pecado muy fundamental, tanto dentro del judaísmo como del cristianismo, o del pensamiento judeocristiano, como se dice después, esta idea de idolatría. Y la iconoclastia o iconoclastía va a ser una fuerte discusión dentro de la Iglesia Católica, porque la parte oriental, la parte bizantina, lo que después fue la Iglesia Ortodoxa, va a querer conservar esta idea por ahí del cristianismo primitivo de evitar las imágenes tridimensionales para evitar el pecado de la idolatría. Y por otro lado, la Iglesia Católica oriental, o digamos romana, de tipo occidental, digamos la que responde al papado, porque justamente cuando se divide la iglesia, una va a responder al papado y la otra no. La que responde al papado, estamos hablando del conflicto del siglo VIII, siglo IX, antes del cisma, va a estar de acuerdo con las imágenes y va a fomentar su uso. Y de hecho ahora vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, ¿por qué lo planteo acá? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ya más explicado. Porque Gadamer presupone que nosotros estamos entendiendo esto, ¿sí? Entonces piénsense en la cultura antigua tardía, ¿sí? Antigua tardía, estamos hablando de ya los últimos años de antigüedad, la época de San Agustín, año 300 después de Cristo, arte paleocristiano, para que nos ubiquemos. Piénsense en la cultura antigua tardía y su hostilidad hacia las imágenes. En aquel entonces, cuando las paredes comenzaron a cubrirse con incrustaciones, mosaicos y ornamentos, acá estamos en Bizancio, los artistas de la época se quejaban de que su tiempo había pasado, ¿sí? Porque la iglesia cada vez empieza a tener más sospechas con respecto a esta cuestión de las imágenes, porque en un mundo en que no había ni televisión, ni libros ilustrados, ni libros de cuentos, la imagen para el pueblo es sumamente atractiva. El único lugar donde la gente ve imágenes era en la iglesia. ¿Sí? No tenemos remeras con estampas, no tenemos tablets con imágenes, no tenemos álbumes de figuritas. O sea, el mundo es sin imágenes. El único lugar donde uno ve un dibujo, donde uno ve el dibujo de un cordero, donde uno ve el dibujo de una planta. ¿Y cómo nos gustan las imágenes? De hecho, no podemos sacar ahora la mirada del celular. La imagen nos atrae, los colores, la luz, nos encanta, nos encandilan, nos seducen. Y en las casas no había imágenes, en los campos no había imágenes, en los caminos no había imágenes, ni en la ropa, ni en las decoraciones. El único lugar donde alguien podía encontrar una imagen era en la iglesia, y esto era fascinante. Entonces, ante esta fascinación de la gente, ante la belleza, imagínense estos dibujos hechos de tesetas, con dorados, con azules, tan brillantes, tan atractivos, de tan gran tamaño, la iglesia ortodoxa, lo que se puede llamar la iglesia ortodoxa, que todavía es la iglesia católica oriental, empieza a preocuparse, si bueno, paremos, porque la gente viene más por la imagen que por el mensaje, se siente más atraída por la belleza de nuestros templos y nuestras imágenes que por el mensaje. Y esto, digamos, teológicamente traía muchas consecuencias, porque el pecado de la idolatría es muy condenado en el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, piensa en la cultura antigua tardía, estamos hablando ya años 300, 400 después de Cristo, ya finalizando lo que sería la antigüedad, y sus hostilidades hacia las imágenes. En aquel entonces, cuando las paredes comenzaron a cubrirse de mosaicos y ornamentos, los artistas de la época se quejaban de que su tiempo había pasado. Algo parecido puede decirse de las restricciones y la extinción final de la libertad de expresión y de creación poética que sobrevino en el mundo antiguo con el Imperio Romano, ¿sí? Digamos, el Imperio Romano empezó a controlar mucho esta cuestión de cierta libertad de expresión. Pero piénsese sobre todo en la postura que adoptó el cristianismo hacia la tradición artística con la que se encontró. Fue una decisión de índole secular la de rechazar la iconoclastía.
Si la iconoclastía veniendo siendo muy planteada por la Iglesia del Imperio Oriental, y la Iglesia del Imperio Occidental la va a rechazar. Y está hablando de esta crisis entre el siglo VII y el siglo VIII. Entonces la Iglesia le dio un nuevo sentido al lenguaje de los artistas plásticos. Imagínense si las imágenes, digamos, podían llegar a seducirnos y podían llegar a hacernos pecar, entonces era mejor no tener imágenes. Y los artesanos que se dedicaban a hacer las imágenes en las iglesias, y bueno, tendrían que dedicarse a otra cosa, porque digamos, el Imperio Oriental, la Iglesia Oriental, estaba pidiendo fuertemente que se terminara con esta cuestión de ornamentar tanto las iglesias. Entonces la Iglesia le dio un nuevo sentido al lenguaje de los artistas plásticos sin matar también las formas discursivas de la poesía y la narrativa, otorgando así al arte una nueva legitimación. Fue una decisión fundada por cuanto el contenido del mensaje cristiano era el único lugar donde podía legitimarse de nuevo el lenguaje artístico. Ahora de pronto dice, no, la Iglesia decide que la forma en que se va a enseñar el cristianismo, la Iglesia más que nada la occidental, va a ser a través de la ilustración y de la imagen. La Biblia Pauperum o la Biblia para los pobres, que no podían leer o no sabían latín, y no solamente que la imagen, más allá del tema de idolatría, pero la imagen sirve y tiene una función práctica, la imagen enseña. Y por consiguiente no podían comprender toda la lengua del mensaje cristiano, ¿sí? Porque de hecho muchos no entendían ni siquiera el latín. Pero aparece el arte como la posibilidad de una narración figurativa, uno de los leitmotivs de la justificación del arte en Occidente. ¿Qué va a decir la Iglesia Occidental? Necesitamos el arte. Y entonces el arte así, ¿saben qué pasa? Sobrevive. Y ahí viene la cita, ahora en este contexto, porque si no se termina de entender lo que Olivera cita de Gadamer. En este contexto se entiende lo que Elena Olivera cita de Gadamer. Que si no parece demasiado rimbombante, si no está exagerando Oliveras, no es como demasiado otorgar a la Iglesia Católica, digamos, la supervivencia del arte hasta la actualidad. Entonces ahora que tenemos este panorama histórico, esta cita sí, en este contexto, tiene una nueva comprensión. Nuestra conciencia cultural vive ahora en gran parte de los frutos de esta decisión. ¿De cuál? De la de rechazar la iconoclastía. Y ahora vamos a ver que algunos no la rechazan y va a quedar así del lado oriental. Pero la Iglesia Occidental, la Iglesia Católica Occidental va a rechazar la iconoclastía y va a aceptar la imagen adentro de la Iglesia, por más seductora que sea. Dice, nuestra conciencia cultural vive ahora de los frutos de esta decisión, o sea, de haber aceptado la imagen y de haber rechazado la iconoclastía o la iconoclastia. De la historia del gran arte occidental que desarrolló a través del arte cristiano medieval y la renovación humanista del arte y la literatura griega y romana un lenguaje de formas comunes para los contenidos comunes de una comprensión de nosotros mismos. Ello hasta finales del siglo XVIII, hasta las grandes transformaciones sociales, políticas y religiosas que comenzó en el siglo XIX. O sea, es esta decisión de la Iglesia de aceptar la imagen y de aceptar el arte como un medio para transmitir el mensaje. Dice que esto de alguna manera moldeó nuestra conciencia cultural. Y nuestra conciencia cultural, aún secular y laica, ¿sí? Vive de nuestra concepción artística y estética, vive de esta decisión de haber tomado el arte y la figuración como un mensaje, una narrativa válida de enseñanza del cristianismo. ¿Qué subyace entonces en todo este texto de Gadamer y qué subyace en esta discusión medieval? Lo que sea la iconoclastia con la iconodulía. Algunos dicen iconodulía como idolatría y en otros textos aparece como iconodulia. Si lo van a encontrar de las dos maneras, iconodulia o iconodulía en el sentido de idolatría. La iconodulia es la aceptación de la imagen tridimensional, la aceptación y no solamente la aceptación, sino hasta un posible culto o veneración, ¿sí? Supuestamente no incluye lo de la adoración, pero es una línea sutil, ¿sí? Y la iconoclastia es el rechazo, ¿sí?, de la imagen tridimensional, sobre todo, o sea, la escultura, por ejemplo, de un santo, por el miedo a la idolatría. Hay un paper que leí hace poquito muy interesante, en la que esto fue un debate muy fuerte durante el imperio de Carlomagno, ¿sí?, el emperador Franco, porque él va a estar en el medio de un debate. De pronto va a ascender al poder en el imperio bizantino una emperatriz que se llama Irene,
brava la señora porque manda a torturar a su propio hijo, digo, no era ninguna niñita. Irene a diferencia de todos sus antecesores, y por ejemplo León III, etcétera, Irene está a favor de la iconodulía, o sea, ella está a favor de la imagen, ¿sí? De las imágenes en la Iglesia católica oriental. Y en este sentido es una de las primeras emperatrices, ¿sí? Bizantinas que va a estar de acuerdo con la postura occidental. En este sentido se hace una especie de como en Nicea se hace un encuentro, no era el nombre, en Nicea se hace un encuentro que es Nicea II, donde un concilio, donde de alguna manera como que queda dado por hecho que la Iglesia va a aceptar el uso de imágenes, ¿sí? Porque es como que se ponen de acuerdo el Papa con la representante de la Iglesia romana oriental. Pero Carlomagno, sí, que no está tan a favor de todo este tema, va a rechazarlo de ese concilio porque dice no estaba representada toda la Iglesia, sino solamente algunas secciones. Este concilio no cumplía con todas las normativas, por lo tanto él no va a aceptar esta decisión de este concilio Nicea II de aceptar las imágenes dentro de las iglesias y la veneración de la imagen como parte del culto católico. De hecho, el tema es que por ahí este emperador Franco no tiene una postura, o todos digamos lo que serían los monjes que responden a Carlomagno, no tiene una postura por ahí tan extremista. En realidad ellos por ahí tienen más una idea parecida a la de un papa que es San Gregorio, si no me acuerdo, que es una que tiene una postura como intermedia, o sea, la imagen sí, pero solo como función pedagógica. Ni la iconoclastia bizantina, es decir, la imagen no, ni la iconodulia más occidental, que es la veneración a la imagen que raya con la idolatría. Sino que utilicemos imágenes, pero siempre que tengan un carácter pedagógico. Un poco la idea de Carlomagno era esta. Pero bueno, hay todo un debate muy fuerte que se arma, más que nada sobre los años de gobernación, digamos, de Irene, porque digamos, dentro del Imperio Bizantino fue la primera que viene a cortar toda una tradición en contra de las imágenes. Pero bueno, al día de hoy, después de este gran cisma de la Iglesia Católica y la parte oriental no va a aceptar la imagen como culpa para ser venerada, y la parte occidental sí. De hecho, estos conflictos de concilios previos fue lo que finalmente, entre otras razones también políticas y económicas, lo que va a resquebrajar a la Iglesia Católica, y queda por un lado la Iglesia Ortodoxa, sí, que es la parte oriental y corresponde a lo que es todo, digamos, geográficamente y geopolíticamente todo lo que es Rusia, y la parte occidental. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en este texto de Gadamer que Oliveras cita, parece por ahí que va demasiado lejos, y si uno no conoce todo este contexto, es difícil de comprender por qué Gadamer le da tanta importancia a la decisión católica como determinante de la historia del arte occidental. O sea, Gadamer pone que esta decisión de la Iglesia Católica de aceptar imágenes dentro de las iglesias y de utilizarlas como vía primordial del mensaje cristiano, que va a tomar un punto culminante con el barroco, ¿sí? Porque directamente vamos a buscar atraer al fiel que se nos quiere ir con la reforma, lo vamos a buscar atraer con las imágenes más seductoras, hasta sensuales, ¿sí? Dentro de las iglesias. Esto llega a su punto máximo con el barroco. Comienza acá como algo medio inocente, pero ya con el barroco estalla. Bien, pero si uno no conoce todo este contexto, por ahí no se termina de entender por qué Gadamer va tan lejos a decir: de esta decisión de la Iglesia Católica Occidental depende la historia del arte occidental, ¿sí? Y ahora por ahí se entiende un poquito más. Bien, ahora tenemos algunas citas. Yo les voy a confesar de dónde las tomo. Yo estoy siguiendo, básicamente lo que estamos utilizando es el texto de Oliveras, ¿verdad? Lo que sería, yo tengo, les decía, página 94, 95 en adelante, que comienza con el título Arte y Belleza en la Edad Media. Pero bueno, lo que está haciendo Oliveras acá en realidad es sintetizar otro libro, que es este, que es el de Humberto Eco, Arte y Belleza, la Estética Medieval. Ella acá presenta una síntesis de esto. Entonces directamente yo estas dos clases de arte medieval, de estética medieval, me las voy a guiar directamente de acá. ¿Sí? No
No quiero la mediación de Oliveras. En todo caso, Oliveras va a servir para resumir lo que vamos a ver. Pero yo voy a estar tomando lo que ella toma, que es el librito original de Humberto Eco, Arte y Belleza en la Estética Medieval. Bien, entonces, bueno, está bien. El arte entonces va a tener una función pedagógica en esta iglesia a partir de esta decisión que toma la iglesia católica, principalmente occidental. Todavía no está partida la iglesia, estamos hablando del románico, así que estamos hablando del siglo X, ahí estamos en pleno, digamos, contexto del cisma. Pero, como les decía, esto viene ya hace tiempo, ¿no? No es que no pasó nada entre el helenístico y el románico, ¿sí? Entonces vamos a ver que estos autores que son ya de la tardía antigüedad, o últimos años de la antigüedad, como San Agustín, y que ya están marcando un quiebre hacia la Edad Media, cuál era la idea de arte que tenían, ¿sí? Y cómo es que ellos lo ven y cómo es lo que lo conciben, cuál es la concepción de arte que tienen. Esta clase vamos a ver un par de ideas y en la próxima otras. Dice San Agustín, ¿qué es la hermosura del cuerpo? Es la armonía de las partes acompañada por cierta suavidad del color. La armonía de las partes. ¿Acá qué está sonando? ¿Se acuerdan que San Agustín, a quién lee San Agustín? San Agustín lee a Platón. ¿Se acuerdan la idea de arte que tenía Platón? ¿Se acuerdan este tema de la idea matemática, la belleza como belleza matemática? Si se acuerdan del canon de Policleto, está sonando todo esto acá. Está sonando la antigüedad griega, pero la antigüedad griega platónica. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XII no se conoce el aristotelismo en Europa. Entonces, hasta el siglo XII, digamos, lo que nos va a llegar del mundo griego es todo lo que es Platón a través de la mirada y de los escritos de los neoplatónicos, porque tampoco llega Platón by Platón. Entonces va a estar mediatizado por la patrística y mediatizado por quienes leyeron a Platón. Tampoco va a ser un Platón 100% puro. Dice Boecio, la consonancia es la concordia de voces. Está hablando de la música. La consonancia es la concordia de voces diferentes entre sí, reducidas a la unidad. Acá aparece la idea de lo uno. La armonía es una mezcla de sonidos agudos y graves que alcanza suave y uniformemente el oído. El tema de la unidad y de lo uno. ¿Se acuerdan? Pitágoras, el círculo. Fíjense todo lo que está sonando acá. Hay un Tractatus de música plana. Dice, los antiguos, un tratado de música de esta época. Los antiguos razonaban de esta manera. Tal como es en la naturaleza, así debe ser en el arte. La naturaleza en muchos casos se divide en 4 partes. 4 son las regiones del mundo. Esto es genial. 4 los elementos. ¿Se acuerdan? Elementos. 4 las cualidades primeras. 4 los vientos principales. Y 4 las complexiones. 4 las facultades del alma y así en adelante. Aparece el tema, primero la numerología, muy fuerte en la Edad Media, donde los números tienen símbolos. Entonces el 6 va a ser el número del diablo, el 7 va a ser el número divino, el 4 va a ser el número del hombre. Aparece toda esta cuestión como hermética, la numerología muy fuerte. De hecho, algunos dicen que Descartes estaba formado en esta especie de sectas, ¿sí? que no son cristianas. Los Rosacruces, ¿sí? toda esta idea, esto lo trata el libro de Turrot, ¿sí? De Descartes, del hermetismo a la nueva ciencia, justamente como Descartes como un hermético, y que está en la racionalidad en Descartes es una etapa tardía de Descartes, es un último Descartes, pero Descartes tuvo una etapa oscura, hermética y mística. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué está sonando acá? Acá está sonando el canon de Policleto, ¿se acuerdan la proporción de las partes? Está sonando la belleza matemática, está sonando esta idea del número, está sonando los pitagóricos, ¿sí? Está sonando la idea de lo uno. Fíjense que es toda la tradición griega, pero la tradición platónica, ¿sí? Y entonces, por esto es lo que estamos leyendo. Pero ¿cómo en las imágenes que vimos, cómo podemos relacionar esto con las imágenes que vimos? Bueno, volvamos a las imágenes. ¿Se acuerdan que dijimos el tema de lo uno? Aparece acá. Yo en realidad acá lo que hice fue sacar unos poquitos extractos y poquitos, pero hay mucho sobre esto, ¿sí? De hecho, está San Agustín va a hablar de esto también. Entonces, fíjense el nivel 1. Miren, yo lo estoy enseñando con el cursor. Miren acá, ¿dónde está el pastor? Que simboliza a Jesús, ¿no? Un círculo, y acá, un círculo, y acá, un círculo. ¿Se acuerdan esta idea del círculo como la imagen perfecta? Acá está toda la matemática griega, los pitagóricos, está Platón también. El círculo como la unidad, como la figura perfecta, ¿sí? Bien, fíjense esta imagen,
yo voy a correr un poquito la cámara, bizantina que hemos visto, fíjense, todos tienen la misma altura. Si nosotros pudiéramos medir con regla, tienen todos exactamente el mismo tamaño. Esto es un cuadrado, esto es un rectángulo, muy prolijito, casi una figura geométrica, donde hay otras figuras geométricas que si uno las quisiera recuadrarlas, podrían ser todos rectángulos del mismo tamaño. Es toda una cuestión de la proporción acá, ¿sí? Hablando de proporciones, acá otra vez el tema del círculo. Esto es un baptisterio, ¿no? Se bautiza la gente, ¿se acuerdan que estamos todavía hay distintos grupos cristianos, no todos son católicos? Así que acá hay muchos que están bautizando por inmersión, ¿sí? De acuerdo a las enseñanzas originales de lo que sería Pablo Bautista, Jesús, que también bautizó, y finalmente sería el cristianismo primitivo, ¿sí? La idea del círculo, un círculo entre otro círculo, fíjense, cuenten la cantidad, fíjense las proporciones, esto está, todo el respeto por la proporción, por el número, por la idea de unidad, la idea de lo uno, el tamaño, la simetría, fíjense la cuestión de la simetría, cómo se respeta acá. Podríamos partir esto exactamente a la mitad y quedaría Juan el Bautista a un lado y Jesús del otro, ¿sí? Y oh casualidad, el Espíritu Santo queda al lado de Jesús porque es parte de la Trinidad, ¿sí? Esto, y fíjense cómo estas líneas de alguna manera me ayudan a partir este círculo como si fuera en partes iguales. Vamos acá a esta imagen, ¿se acuerdan que era del libro de Kells? Otra vez la cuestión matemática, esto es un cuadrado, pero todo es simétrico porque hay 1, 2, 3, 4 figuras, una figura central. Pero ¿cómo logramos la simetría? Porque hay un medio círculo y medio círculo. O sea que si yo parto con una línea acá por el medio de la figura, me queda prácticamente simétrica. Y esta simetría se ve reforzada por estos dibujos de los esquineros, ¿sí? Cómo estamos aún en esta estética celta, que es tan ornamental y que es tan curva y tan orgánica, cómo está fuertemente la cuestión de la proporción de la geometría y de la matemática. Pero bueno, si estos ejemplos no son suficientes, vayamos al Pantocrátor, que ya lo habíamos visto. Si nosotros con una regla partiéramos una línea, la cara es exactamente simétrica, si hay proporciones matemáticas en este rostro, y fíjense que está a su vez también en una figura ojival, que también la podemos partir. Fíjense que acá hay un círculo que también lo podemos partir en 4, una figura angelical de cada lado. Esto es una figura, si yo lo doblo acá, es una figura simétrica perfecta. Acá estamos el alfa y el omega, ¿sí? Estas figuras de alguna manera me están equilibrando este vacío, y la idea siempre del orden, de la proporción y del número. Miremos acá, ¿se acuerdan? Este ya lo habíamos visto. Fíjense que todos son iguales, todo está prolijito, como si fueran las fracciones de la escuela, ¿sí? Miren acá, este libro también lo habíamos visto. Es un cuadrado en el que hay 4 cuadrados iguales. Otro cuadrado en el que en este rectángulo equivale exactamente al mismo tamaño en los 2 cuadrados de abajo, ¿sí? Fíjense como acá, a su vez, con estos cuadrados, este está partido exactamente a la mitad, este exactamente a la mitad. Que no lo podemos partir a la mitad, pero tiene 4 figuras, que si yo lo parto en 4, me queda proporcionado. Si no, hay una acá y una acá. Exactamente hay 4 que me permiten partirla en 4. Esta línea verde de acá me permite dividirlo a la mitad. Estas 4 líneas a su vez me permiten dividir la figura. Fíjense cómo esto, que es una cinta, me ayuda a dividir esta imagen exactamente a la mitad. No está puesta en cualquier lado. Cómo en cada diseño se respeta la proporción, la simetría, el número. Miremos acá, esto no lo habíamos visto, es un retablo, un tallado en madera, cómo está exactamente la cuestión del número, los 12 Jesús con los 12 apóstoles, ¿sí? Que faltan algunos, es un retablo muy antiguo, de hecho es un retablo que tuvo un conflicto, parece que estaba en una parroquia, se habían llevado, el gobierno lo solicitaba, esto es en España. Pero fíjense acá cómo es también, esto podíamos partir la figura acá, y es exactamente simétrica, y si nosotros lo partimos acá también, ¿sí? Digamos, cómo respeta todo el tiempo la simetría. Miren esta imagen, esta es una iluminación románica también, de un texto, de una copia de un texto sagrado. Miren acá cómo se fueron respetando las proporciones siempre, y cómo esto es todo simétrico. Yo puedo partir así, tenemos 3 de un lado, 3 del otro. Esta imagen la puedo partir así, la puedo partir al revés. Sí, como los 4 esquineros, todo el tiempo subyace esta idea del número de la proporción matemática. Entonces, después de ver estas imágenes,
Y después de ver estos textos en los que, digamos, nos suena, ya nos hace ruido Platón, los pitagóricos y toda esta cuestión griega del canon, ¿sí? Del clasicismo griego. Acá lo que está sonando es el clasicismo griego, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que un fuerte carácter estético del románico va a ser la estética de la proporción. ¿Sí? Esto es una característica del románico, donde hay una estética de la proporción. Tenemos esta idea del homo quadratus, ¿sí? Esta idea de que el hombre tiene 4 miembros, ¿sí? Y que el 4 y que si uno extiende las manos y las piernas forman un cuadrado, ¿sí? Y que el hombre es el número, el 4 es el número del hombre, es el número de la naturaleza también. Esta idea también de que Dios hizo al mundo desde el caos. Si la tierra estaba desordenada al vacío, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dios hizo un cosmos del caos. O sea que Dios es un Dios de orden, es un Dios de leyes. ¿Y cuál es el orden de Dios? Y las leyes de Dios son leyes matemáticas, ¿sí? Entonces aparece, ¿sí? Esta idea platónica de la belleza matemática, porque Dios, el universo responde a reglas y a órdenes y a leyes matemáticas, y todo a Dios le asignó un número. Y Dios hizo un mundo ordenado, reglado por leyes, y estas leyes son las leyes matemáticas, ¿sí? Y el arte entonces va a tener que respetar, ¿sí? Este orden de las cosas, que es un orden matemático, un orden que está reglado, un orden que tiene leyes, que es lo opuesto al caos. De alguna manera, fíjense que en todas estas representaciones del círculo, ¿sí? De acá en el bautisterio o acá en las ilustraciones, subyace esta idea de que el dibujo tiene que ser algo ordenado, proporcionado, premeditado, ¿sí? Y tiene que obedecer a estas leyes matemáticas, porque estas leyes matemáticas no son humanas, las puso Dios. Y nosotros obedecemos, y el arte refleja este orden del mundo, que es el orden que puso Dios. Ahora, esto de que el arte refleja el orden del mundo y que de alguna manera representa, o el orden del arte y la matemática en el arte representa el orden del mundo y la matemática del mundo, nos está llevando a otra idea fuerte, filosófica, de la estética románica. Y vamos a leer antes, para, digamos, tener las fuentes, algunos extractos que, repito, yo los estoy sacando todos del textito de Humberto Eco, que se los voy a dejar. Creo que no existe nada que sea visible y corpóreo que no signifique algo incorpóreo e ininteligible. O sea, todo lo visible me remite a algo no visible, y todo lo corpóreo a algo incorpóreo. De alguna manera acá suena un poco la idea de participación platónica, ¿no? Donde la rosa, ¿sí? Yo veo la rosa, digamos, material, a mí me remite a la idea de rosa que no veo, ¿sí? Acá hay una idea platónica. Esto de Juan Escoto. Ahora hay un texto en el Nuevo Testamento. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Esto está escrito por Pablo. ¿Se acuerdan del Saulo que habíamos visto hace un tiempo atrás, que perseguía a los judíos? Sí, que había estado testigo de la muerte de Esteban. Bueno, este es el Pablo convertido al cristianismo, que tiene una fuerte formación griega también. Es una fuerte formación del judaísmo, pero también tiene una fuerte formación griega. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿A qué nos suena esto? ¿Se acuerdan la alegoría de la caverna? Sí, digamos que esta idea de que Platón quiere transmitir en esa alegoría, que nosotros en realidad vemos el reflejo de las cosas. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero más entonces, o sea, en la vida celestial, o en la venida de Cristo, veremos cara a cara. O sea, veremos las cosas tal cual son. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, conoceré completamente, dicen otras traducciones, ahora conoceré de manera completa, dicen otras versiones, ¿sí? Esta idea de que ahora conozco el reflejo de las cosas. Hay una idea fuertemente platónica acá también, ¿no? Todo lo visible nos es propuesto, esto es de Hugo de San Víctor, todo lo visible nos es propuesto para la significación y declaración de lo invisible. Entonces lo visible me está declarando lo invisible, instruyéndonos gracias a la vista de manera simbólica. Lo que veo visible me simboliza lo invisible, es decir, figurativa, puesto que en efecto la belleza de lo visible, o sea, la belleza de las cosas en su forma,
la belleza visible es imagen de la belleza invisible. Está fuertemente otra vez la idea de participación platónica, ¿sí? Lo que la belleza, si yo veo que una rosa es bella, un paisaje es bello, ¿sí? Es porque participa de algo de orden superior, de algo invisible, de algo que no veo, pero que ya desde una visión cristiana algún día veré cara a cara. O sea que ahora en este ver cara a cara, ahora entonces le veremos cara a cara. La idea que también a Dios ahora lo veremos de manera oscura, por espejo, de manera figurada, alegórica y simbólica, pero que en su momento lo veremos tal cual es. Sí, lo veremos cara a cara. Esta idea que también a Dios, sí, lo vemos lo conocemos a través de las cosas visibles de manera figurada, pero que un día lo veremos cara a cara. Y San Agustín elabora toda una tesis del signo, digamos una teoría del signo, novedosa para la época, porque hasta ahora esto no es platónico, esto es de San Agustín. Dice, el signo es aquello que hace que nos venga a la mente algo diferente. Elabora una teoría del signo, el modo de Saussure, o sea, es increíble. El signo es aquello que hace que nos venga a la mente algo diferente, más allá de la impresión que la cosa produce en nuestros sentidos. O sea, digamos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un dibujo de una paloma, sí, en nuestros sentidos vemos un dibujo de una paloma, pero eso puede ser un signo, un símbolo de algo celestial que puede ser el Espíritu Santo, y esa imagen que a nuestros ojos se representa como una paloma, a nuestra mente hace que nos venga un sentido profundo de ese dibujo, que puede tal vez significar el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a partir de estos pequeños extractos de estas fuentes y de esto que venimos conversando, podemos llegar a la conclusión entonces que otra característica, digamos, pensándolo filosóficamente, es que estos pensadores, estos filósofos, están viendo al arte de manera alegórica. Hay un alegorismo artístico. El arte en realidad no está simbolizando otra cosa, ¿sí? La concepción alegórica del arte procede de la concepción alegórica de la naturaleza. O sea, la belleza de la naturaleza me remite a la belleza de Dios. La perfección de la naturaleza me remite a la perfección de Dios. El orden en la naturaleza me remite al orden matemático de Dios. El hombre medieval vive en un mundo poblado de significados. Entonces, si el arte me parece es bello, o el arte es bello porque de alguna manera, es una alegoría a la belleza de la naturaleza. Por ejemplo, si una paloma, sigamos que una paloma es bella, el dibujo, una representación de la paloma bella, es porque me remite a la belleza de la paloma real, que a su vez me remite a la belleza del plan de Dios para que esa paloma sea bella. Y como Dios hizo, porque quiso hacer a esa paloma bella, hizo la naturaleza bella, un paisaje, una cascada, cualquier belleza que podamos pensar en la naturaleza. Y cualquier orden que podamos pensar también en la naturaleza. Por eso el arte debe ser ordenado, porque la naturaleza es ordenada, porque Dios es ordenado. Y de alguna manera, tarde o temprano, todo me remite a Dios. Y acá subyace también otra vez la idea de participación. Pero ya no es una participación negativa. En Platón la participación, ¿recuerdan el tema de la República, el tema de las tres camas? Donde dice, bueno, si el artista dibuja una cama, es una copia de la cama de madera, que a su vez es una copia de la idea de cama. Entonces el dibujo de la cama ontológicamente es una degradación en tercer grado de la idea de cama en el mundo de las ideas. Entonces la copia tiene una imagen una idea peyorativa, como que es copia de la copia de la copia, ¿sí? Ahora acá el tema de la copia y la alegoría no es peyorativa, porque de alguna manera el arte es algo positivo, porque el arte me remite, la belleza del arte me remite, o el orden en este caso que estamos viendo, no vimos todavía el tema de la idea de belleza, pero si el orden y la proporción del arte me remite al orden y la proporción de la naturaleza, que me remiten al orden y la proporción que Dios le impuso, porque Dios es ordenado. Y la idea, y me remite el uno y el círculo en el arte, me remite la idea de la unidad de la naturaleza, que a su vez me remite la unidad de Dios, donde son tres, son uno. O sea, la idea de unidad como suprema. Entonces, acá el tema de la copia y la representación de la representación no es negativa, acá es algo positivo. Porque de hecho, pensemos en el tema de la Imago Dei en San Agustín, si lo vieron en medieval, nosotros somos copia de Dios, y eso es algo positivo, y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios decidió que la copia era algo positivo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza.
Y la imago Dei, la imagen de Dios que nosotros somos copia de alguna manera. Dios decidió que fuera así, entonces eso es bueno. Nosotros somos una copia positiva. Si yo dibujo un hombre, ¿por qué esa copia, por ejemplo, dibujo un hombre, un apóstol en un retablo? ¿Por qué eso va a ser negativo? Si a Dios le pareció que la copia estaba bien. Entonces acá está la idea de copia también como participación y como alegoría y símbolo. Y digo alegoría y símbolo en sentido indistinto, porque en este tiempo alegoría y símbolo se toman de manera indistinta, ¿sí? De hecho hasta en los textos medievales va a ser ya llegando a la alta edad media y ya pasando más a lo que sería etapas más cercanas a nuestros días, Renacimiento, ya donde alegoría y símbolo van a tener significado distinto, pero acá alegoría y símbolo aún los propios autores lo toman de manera indistinta. Entonces, esta idea de que si nosotros somos copia, somos imagen de Dios, y a Dios le pareció bueno que seamos copia, entonces la copia no es algo negativo, porque la copia remite siempre a algo superior. Yo como imagen de Dios remito, y soy un símbolo, y remito alegóricamente a la perfección de Dios. La perfección que hay en mí remite a la perfección de Dios. Y la perfección, y el orden y la medida que hay en un dibujo de un apóstol, por ejemplo, de una representación, no sé, de la última cena, remite a la perfección y al orden que Dios estableció en esa última cena, y remite a su vez a la perfección y el orden de Dios. Y no es casual que sean 12, porque ahí también Dios puso un orden, digamos, eligió un número perfecto para que sean 12. Por eso el 12 va a tener todo una importancia, como en el sentido simbólico. Los números significan otra cosa. ¿Por qué? Porque el hombre medieval vive en un mundo poblado de significados. Todo simboliza algo, todo remite a otra cosa. ¿Y de dónde viene esto? Pues esto viene de la tradición platónica, pero también viene de la tradición paleocristiana, si no es solamente griego esto. Porque el cristianismo primitivo había recurrido a la criptografía. ¿Se acuerdan esta imagen del pez y que dibujaban una media línea en la palma de la mano y después otra media línea? Y el tema de dibujar el ancla como remitiendo al pez también, que era el pez como símbolo de Jesús. Porque a causa de la persecución había tenido como que encriptar sus mensajes, donde los dibujos representaban cosas pero no tenían que ser reconocidos por quienes estaban fuera de la comunidad cristiana. Entonces, por un lado viene esta idea de lo simbólico y de que una cosa, digamos, representa alegóricamente otra en la tradición griega platónica, pero también viene fuertemente la tradición del cristianismo primitivo. Entonces eso se consolida durante esta etapa medieval. Y además la Biblia debe ser interpretada. Y esto es algo fuerte de la Iglesia Católica, donde a partir de varios conceptos que la Iglesia Católica, la Iglesia pasa a ser Iglesia oficial del Imperio Romano, ya no se permite la interpretación libre de la Escritura como se permitía en los otros grupos cristianos, si ahora habíamos hablado de arrianos, anabaptistas, etcétera. Sino que hay una interpretación oficial de la Biblia que es la de la Iglesia oficial. Bueno, este texto en esta historia sagrada se interpreta así. Esto se interpreta así porque la Biblia debe ser interpretada de manera alegórica y simbólica y no literal. Y esa interpretación simbólica de la Biblia está a cargo de la Iglesia oficial. Esta idea de que el texto bíblico no es para que lo lea cualquiera y se lea literalmente, sino porque como todo es alegórico y todo es simbólico, el texto bíblico también. Y solamente pueden entender esta simbología y esta alegoría los que están formados en eso, que van a ser aquellos de la Iglesia oficial. Que esto va a ser toda una lo marco porque esto va a ser toda una previa de quiebre para ya después la reforma, cuando veamos la reforma, ¿sí? Entonces esto empieza siendo un problemita ahora y termina siendo un problemón después, ¿eh? Entonces la Biblia también todo se interpreta simbólicamente, alegóricamente, pero esta interpretación, la Biblia como símbolo de algo, la historia bíblica como símbolo de algo, o alegoría de algo, va a tener unos expertos que van a ser la Iglesia oficial, ¿sí? Empieza lentamente un resquebrajamiento de grupos cristianos que no se van a plegar a esta interpretación oficial de los textos sagrados, que después esto va a explotar con el tema de la reforma dentro de unos siglos, que lo vamos a ver después. Bien, terminamos entonces las dos primeras características del arte medieval, las vimos con el románico, que es el alegorismo artístico, el arte como alegoría y como símbolo y simbólico, y el arte como proporción, ¿sí? El arte como belleza matemática. ¿Por qué vemos esto hasta ahora?
Porque fíjense que estamos hablando, vamos a ir al principio para no perdernos de vista acá el tema, que es el tema del románico, y es que estamos en el siglo X, XI, XII, por ahí máximo, por ahí XIII para algunos autores, pues vamos a ver siglo XII, y fíjense que hasta el siglo XII no llega Aristóteles hasta a Europa, lo van a traer los árabes recién en el siglo XII. Es por eso que toda la visión del arte va a tener, por un lado, por supuesto, una visión cristiana, pero sesgado por un pensamiento griego platónico, ¿sí? O un poquito anterior, para el pitagórico, que es lo que se conoce, no por un Platón que leyeron, sino mediado por todos los autores de la patrística. Llegamos acá entonces, arte románico, medieval, primer estilo medieval propiamente dicho, donde podemos filosóficamente pensar de la siguiente manera: el arte es proporción y el arte es alegoría y símbolo, ¿sí? En la próxima vamos a ver, adelantarnos unos siglos y ya vamos a llegar a otras dos características, y lo vamos a ver con el gótico. Bueno, no perdamos el hilo, tratemos de ir siguiendo las clases, porque si respetamos la secuencia de las clases van a ver que va a tener todo un hilo conductor, ¿sí? Nos vemos en la próxima entrega. Que estén todos y todas muy bien.